Dice una vez más en el capítulo 5, versículo 11 del libro de Hebreos, la palabra de Dios así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esto voy a predicar el día de hoy. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Padre, el día de hoy una vez más, nos acercamos a tu presencia reconociendo que todo esto lo has exhalado, Señor, ha salido de tu boca y nos lo hablas a nosotros. Y el día de hoy, Señor, venimos a pedir de tu ayuda, que traigas a nuestros corazones claridad y un deseo de ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo a través de esta palabra. Ayúdame y ayúdanos a todos, Padre, poner atención a esto para hacer aquello que tenemos que hacer, pues lo queremos hacer para la honra y la gloria de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le debemos todo ello. Amén. Pueden tomar asiento. El domingo pasado, en la excelente presentación de Memo, donde nos habló de la práctica que nos lleva a la madurez, mencionaba él lo siguiente, de la siguiente manera, decía él que hay un orden que podemos ver de una manera muy clara, y el libro de Hebreos no es la excepción. Hay un orden, hay una claridad, hay una lógica que Dios quiere que tengamos todos bien claramente definida en nuestra mente. Y esta parte de la Escritura es una parte muy difícil, que de hecho yo he sido abordado en algunas ocasiones en el pasado, donde personas me han preguntado que si es entonces esta una parte que habla acerca de poder perder la salvación, lo cual el día de hoy espero yo tengas una claridad en cuanto a ello, donde no únicamente se citan este tipo de partes, sino me ha tocado hasta que gente desvirtúe y cambie la palabra de Dios, como dice el libro de Filipenses, donde dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay gente que me ha dicho, es que dice, cuida tu salvación con temor y temblor. La Biblia no dice eso. La salvación ha sido un regalo dado por Dios. Tú no tuviste absolutamente nada que ver, y si de mí dependiera perderla, la perderíamos inmediatamente. Entonces, esta parte de la Escritura es una parte que nos va a traer una claridad en cuanto a la importancia y necesidad de nosotros saber de qué manera nos estamos conduciendo en nuestra relación con Dios. Hay muchas personas que aquí también, no sé quiénes, pero que pueden estar ustedes de una manera regular y constante asistiendo a la iglesia, inclusive cantando, levantando sus manos,
ofrendando, han estado aquí sirviendo. Sin embargo, hay una evidencia la cual yo no conozco, que solamente ustedes, donde en sus casas no hay una congruencia de salvación. Hay una aparente evidencia de salvación porque tú en la iglesia y con la gente cristiana te comportas como cristiano, pero en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tus empleados, con tus jefes, no eres cristiano. Hablas como un perdido, te comportas como una persona que no conoce a Cristo. Y esto en parte, hermanos, es algo de lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros veamos aquí. Les digo, yo no sé, aquí podemos ser muy cristianos, podemos ser muy espirituales, pero en lo privado, no. Y el Señor habla de ello en el libro de Timoteo, la segunda carta, el último libro que escribe el apóstol Pablo. Se los voy a leer. Dice el capítulo 3, versículo 1, la segunda de Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto como que no es tan grave, es una cosa grave. Ingratos, no dan gracias por nada. Impíos, están constantemente pecando. Sin afecto natural, nada les importa más bien su vida. Implacables, calumniadores, hablan de la gente como si nada. Intemperantes, tienen un genio que no se aguantan en ocasiones ni solo. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vean lo que dice aquí: que tendrán apariencia de piedad, o sea, parecen cristianos, pero negarán la eficacia de ella. O sea, el poder de Cristo no ha hecho nada en sus vidas, pero parecen cristianos. Son apóstatas, gente que está alejada de la fe porque sus obras los delatan. Hay una parábola que seguramente si tú lees tu Biblia la habrás leído, la parábola de la cizaña y del trigo, donde los discípulos le piden al Señor que les explique y les empieza a hablar del trigo y de la cizaña, donde van a crecer juntos, como crecen las personas o se desarrollan en las iglesias cristianas. Y hay personas que dicen ser y parecen ser, no lo son, pero están práctica y literalmente igualitos a la cizaña. Yo he tenido en mi mano una cizaña y un trigo. Y digo, ¿y cómo saben cuál es la diferencia? Están, o sea, al ojo de una persona que no sabe nada de agricultura, de cosas así, dice cuál es. La cosa tremenda es que Dios sí sabe cuáles son la diferencia. Y en su debido momento la palabra de Dios dice que va el Señor a mandar a sus ángeles y va a separar el trigo de la cizaña, y la cizaña habrá de ser quemada. Habrá de ser quemada. Y nosotros sabemos que estamos viviendo prácticamente desde la venida del Señor Jesucristo los últimos tiempos, de los cuales estamos plenamente convencidos que una vez que vino el Señor Jesucristo, empezó a marcar la historia del final. Ahora esperamos su segunda venida, la cual, hermanos, puede tomar lugar en cualquier momento, ¿ok? En cualquier momento puede regresar Cristo al sonar de la trompeta y todo ojo le verá. El día de hoy, esta parte de la Escritura, de hecho a la predicación, le puse yo así: el peligro de creer que eres salvo y estás perdido. Y el propósito de mi mensaje en esta mañana es el siguiente: es exhortar a los creyentes a madurar en su fe y advertirles del peligro de la apostasía, de apartarnos de los caminos de Dios. Entonces me voy a dedicar el día de hoy, esta mañana, ahorita, a hablarle a los dos grupos de personas que en este texto nosotros podemos ver. A los creyentes que han nacido de nuevo,
cuya evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios ha provocado que en tu corazón haya cambios. Cambios que de entrada se empiezan a manifestar en tu relación y tu amor por Dios. Ahí empieza. Lo primero que Dios hace en un corazón lo hace un corazón de un adorador, de una persona que tiene gratitud porque Cristo lo ha salvado. Entonces en esta parte de la Escritura, y de hecho vean que sus notas no están división. Quise hacer algo diferente por lo complejo del texto, pero empezando a meternos a esta parte de la palabra, es que tenemos que ver que sí, el Espíritu de Dios, a la hora que inspiró a la persona que escribió Hebreos, que no sabemos quién es, le habla a dos personas: al creyente y a aquellos que están en la iglesia. Y que participan de cosas como las que vamos a ver el día de hoy. Me voy a enfocar en una parte que es precisamente la que causa tanto conflicto. Y nosotros tenemos que entonces poner atención a esto y sí evaluar nuestro corazón. Sí ver qué terreno estamos pisando. Y les digo, yo espero que el día de hoy, por la palabra de Dios, podamos nosotros empezar a ver qué es de lo que está hablando el autor. Dice, por lo tanto, o sea, a estos que se les ha hecho fácil estar en la iglesia, a estos que se les ha hecho fácil estar comiendo comidita y no poner atención y haber dejado que sus corazones se endurecieran, lo que compartió Guillermo, no se ejercitan en las virtudes, en los medios de gracia que Dios nos ha dado. O sea, están cómodos. Ellos no quieren compromisos con Dios, no quieren compromisos con la iglesia, no quieren compromisos con nadie. Ellos lo que quieren es estar contentos. Que nadie les diga nada en cuestiones de qué onda con tu vida, qué está pasando, qué hay que crecer, etcétera. Ellos no quieren. Si tú les ofreces un ribeye con un puré de papas, ya se les está empezando a hacer agua en la boca, ¿verdad? Con unos espárragos ahí. Esas personas te dicen, ¿sabes qué? A mí dame una tetera. Yo prefiero aventarme mi tetera. Yo no quiero eso. Tú me hablas de las cosas de Dios, las profundidades de la palabra y todo, que es lo que la palabra nos enseña. Y tú dices, no, yo no quiero. Quiero seguir viviendo a gusto. No me molesten. No me pidan compromisos en mi compromiso con Dios. Quiero estarme así a gusto. A estos, luego les dice el Señor, por lo tanto, a eso les dice, dejando las enseñanzas elementales de Cristo. Esa gente que tiene ideas incorrectas, partiendo de lo que se habló y se predicó de Cristo en el Antiguo Testamento, esta gente se les ha traído al Nuevo Testamento queriendo vivir con una falta de entendimiento acerca de que lo que se predicó de Cristo en el Antiguo Testamento ya se cumplió. Tú no puedes quedarte en esas cosas, tienes que pasar a todo aquello que la palabra de Dios nos enseña acerca de la profundidad del amor de Cristo. No te puedes quedar ahí. Tú tienes que ser una persona que intencionalmente habrá de buscar entonces que cuando abran la palabra de Dios le pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría y entendimiento. Que no se conforma única y exclusivamente con lo que escucha, sino que intencionalmente busca cómo estudia lo que está aquí escrito. Y está estos tremendos a los que el Señor les dice, eso déjalo. Ahora vente a la realidad, a la verdad de Cristo. Ahora, un creyente nunca va a dejar las enseñanzas ni los rudimentos de Cristo. O sea, nosotros los vamos a apreciar y los vamos a amar y vamos a crecer en ellos. Hay gente que, a diferencia de esto, gente que dice, no, pues ahí estaba de Cristo hablado esto y profetizado esto. Un creyente del cual está aquí hablando el autor, le está diciendo, tú tienes que crecer en la madurez. Tú tienes que ser muy intencional con ello. Tienes que estar completamente convencido de que hay de Cristo
todo lo que tu corazón pueda buscar lo va a encontrar y va a ser bendecido por Dios, porque si algo quiere Dios es que conozcas a su Hijo amado. Por eso la oración que puse ahí en la hojita rosa, que no dejamos de orar para que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo, que excede todo entendimiento. Una persona que conoce a Cristo lo quiere conocer más, hermanos. El placer que nosotros derivamos de la persona de Cristo no lo podemos encontrar en absolutamente nadie ni nada. Es Él la fuente de nuestra satisfacción. Entonces dice a estos tremendos, oye, tienes que crecer en esto. Tienes que madurar en esto. Dice, avancemos hacia la madurez. No es una cosa que tú tengas la opción de ser o no maduro en la fe. Esta es la palabra de Dios que te está hablando a través de lo que está escrito y te dice, avanza, no te quedes ahí conforme, no seas un niño en la fe. Dice, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas, obras que lo único que esta gente lograba entender eran obras en las que querían agradar a Dios, pero a final de cuentas no había arrepentimiento. Obras muertas, o sea, esta gente farisea, legalista, quería aparentar que se estaban arrepintiendo, pero a final de cuentas no podían. Las obras de las que nosotros ahora como creyentes nos arrepentimos son obras que reconocemos que ofenden a Dios, de las cuales tenemos que pedir perdón. Pero no solamente eso, sino arrepentirnos, porque el día de hoy ya tenemos la persona y poder del Espíritu Santo de Dios que nos permite entonces vivir de una manera victoriosa, renunciando a todas las obras muertas. Ahora las obras que un creyente hace son obras que por la gracia de Dios puede ver en la palabra, que Él ha preparado para todos los que lo conocemos y lo amamos, y las ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. ¿Dónde las podemos ver y entender? En la palabra de Dios. Aquí te dice qué es lo que tenemos que hacer. Como miembros de la iglesia, como ovejas del rebaño, aquí están estas cosas. Esas obras religiosas, obras de la ley, que creían ellos que por cumplirlas iban a ser mejor vistos por Dios, cuando lo que la palabra de Dios nos enseña, y lo vimos cuando predicamos el libro de Romanos, la ley, los mandamientos tienen un propósito: llevarnos a Cristo. No podemos cumplir estas cosas, está imposible. Pero en Cristo, puesto que Él ya cumplió con toda la ley, nos adjudica, nos regala, nos imputa toda su justicia y nos declara justos delante del Padre. Estas obras muertas, dice, y de la fe en Dios, una fe que tenían ellos dificultad en entender, porque querían partir de lo que ellos querían creer. Cuando el día de hoy nosotros vemos en la Escritura, y no me estoy deteniendo en los versículos porque son muchos, pero nosotros sabemos que nosotros somos salvos por la fe en Dios. Y pregunta la palabra, ¿de dónde viene la fe? Viene del cielo. Nosotros como seres humanos podemos creer en Dios porque Dios nos regala el privilegio de creer. Nosotros no venimos cargando con un repertorio de eventos en la vida que nos recuerden eventos de Dios para poder tener fe en Dios. No. Dios viene y se manifiesta a nosotros, y se ha manifestado a nosotros a la hora de que alguien nos ha compartido el evangelio y nos dice: tú necesitas a Cristo, tú necesitas arrepentirte y rendirle tu vida al Salvador para que sea entonces el Señor y el Salvador de tu alma. Él reina y gobierna habiéndote salvado. Entonces ese es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así es que la fe que tú tienes, por muy poca o mucha que sea, la tienes por la gracia de Dios. Él te la dio. Entonces estos hombres tenían una fe que no sabían si los oía Dios, no los oía, no sabían muchas cosas.
No tenían ellos un entendimiento, se esforzaban en la carne, pero el día de hoy ya no había oportunidad para que la gente anduviera haciendo ideas acerca de la manera de creer, cómo era. Dice de la enseñanza sobre los lavamientos. O sea, la gente en el Antiguo Testamento tenía que pasar por rituales donde los tenían que lavar, tenían que bañar. O sea, a los sacerdotes a la hora de que abordaban el templo, la presencia de Dios, tenían que pasar por rituales. Entonces, esta gente, estos individuos, querían andar haciendo ese tipo de cosas. Y dice el escritor, dice, tienes tú que dejar esas cosas. Porque ahora lo que tienes es un lavamiento por la sangre de Cristo Jesús que te ha lavado de todos tus pecados. A la hora que tú has depositado tu fe en la persona de Jesucristo y lo has confesado como tu Salvador, tú tienes el perdón de tus pecados, y como dice la primera carta de Juan, y tus pecados son lavados con la sangre de Jesús. Eres lavado con la sangre de Jesús, completamente lavado. Tu alma queda limpia. Y a partir de que tú experimentas ese nuevo nacimiento, fíjate lo que te voy a decir, lo que Dios ve en ti no es ni tu persona, ni tu justicia, ni tus bondades. Ve a Cristo Jesús en ti. Eso es lo que ve. Por siempre. Tú vas a estar en la presencia de Dios y el que va a ver vas a ser a su Hijo. Estos lavamientos que tenían un propósito muy pasajero, que no era la gran cosa, dice de la imposición de manos. Había en el Antiguo Testamento también, acuérdense una cosa, todo lo que está aquí, el autor escribiendo, lo está escribiendo 60, 70 años después de Cristo, 35, 40 después de que murió y resucitó. 2 fechas. No había Nuevo Testamento. Estaban leyendo del Pentateuco, estaban leyendo de escritos del Antiguo Testamento. Entonces, esta situación de la imposición de manos tenía varios elementos. A la hora de que alguien iba a sacrificar un animal para que sus pecados fueran perdonados, le ponían sus manos al animalito, y sobre el animal caían los pecados de la persona. Por eso de ahí viene el chivo expiatorio. Era un chivo, lo ponía las manos, ahí se pasaban los pecados, le cortaban el cuello, se derramaban la sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Ese es por una parte. Y por otra parte había también la imposición de manos en cuestiones de bendición. O sea, Moisés le impone manos a Josué para bendecirlo. Jacob bendice a José, su hijo, para bendición. O sea, vemos en el Antiguo Testamento varias partes en donde hay una imposición de manos para algo como lo que acabo de mencionar. Y esto es lo que el autor dice, ya dejen esas cosas. El día de hoy en el Nuevo Testamento, nosotros a la hora que ordenamos, no lo ordenamos nosotros. Cuando el Señor ordena un pastor, nosotros lo confirmamos aquí, venimos e imponemos nuestras manos, porque la palabra de Dios dice, no impongas tus manos a la ligera. No pongas a cualquier individuo que porque buen predicador, que sabe mucho de las cosas, no digas, mira, ese es otro pastor. Dice, no lo hagas. Tú tienes que probar el carácter de esa persona. Nosotros ahora imponemos manos sobre una persona como esas, pero esto que está hablando aquí es del antiguo pacto. Nada tiene que ver con lo que el Señor ha venido a hacer. Y de la resurrección, dice, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De la misma manera, no había una necesaria claridad en cuanto a qué era lo que estaba pasando con la cuestión de que cuando uno se moría, a dónde se iba, qué pasaba con el alma de una persona, cómo iba a estar delante de Dios, de qué manera. Había una cantidad de preguntas que estos antiguos tenían que no vienen siendo respondidas hasta cuando viene Cristo y nos deja una claridad como la que dice en Hebreos 9:27, dice, es necesario que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros pasamos de nuestra vida a la presencia de Dios y en su debido momento habrá el juicio que estaremos enfrente del tribunal de Cristo, pero eso es lo que les está diciendo.
a estas personas. Dice, ya dejen esas cosas. Vamos hacia esto. Ahora, en esta misma parte, cuando el autor dice, y esto haremos si Dios lo permite, o sea, esto que estoy aquí trayéndoles, donde acabo de mencionar, vayamos hacia la madurez, y les dice, dejen todas estas cosas, vamos a ir a la madurez si Dios lo permite. Por principio de cuentas, déjenme les digo, Dios quiere estas cosas, pero hay muchas personas que se van a ver impedidas de recibir la bendición por su falta de conocimiento, por su falta de sumisión o de humildad a la palabra de Dios, cuando querrán continuar viviendo de acuerdo a su teología. Como las personas que dicen que la iglesia no es tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos y Dios tienen su relación con el uno con el otro, y la Biblia no habla de eso. La Biblia te dice que Dios te agrega a una iglesia para edificar tu vida, para cuidar de tu alma, para alimentar tu vida. Entonces decir, no, es que sabes que yo he tenido malas experiencias, pues gloria a Dios que las tengas, o sea, las vas a tener en todas partes. O a menos que quieras ir al cine donde nadie te diga nada. ¿A quién le importa que tú vayas al cine? A la enseguida, oye, ¿cómo has estado? ¿Puedo orar por ti? Pero en la iglesia sí va a haber situaciones donde tú te vas a topar con hermanos que en un momento dado se dan cuenta que no estás bien. O que puedes tú fácilmente pedirle que ore por ti. Eso es lo que está hablando aquí, y esto en gran parte tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos obedeciendo o no. Porque luego lo que sigue, hablando de estos individuos, es precisamente donde la gente tiene problema. Dicen, oye, espérate, ven lo que dice aquí. De estas personas que están aquí, que habla de ellos como que pues prácticamente eran cristianos. Dice, porque en el caso de los que fueron iluminados, que probaron el don celestial, fíjense nomás, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la vergüenza pública. A ver, ¿qué es esto? A ver, entonces quiere decir que si tú fuiste iluminado, ¿tú puedes perder la salvación? O si probaste el don celestial, ¿puedes perder la salvación? Fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, wow. Gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que tener claridad en cuanto a esto. Una cosa es que tú seas iluminado, que tú puedes llegar a tener un entendimiento intelectual de algo y puedas entender. Y otra cosa es que respondas a ello. Lo que el autor está diciendo aquí, esta gente supo, estas personas escucharon, estas personas vieron, pero nunca se convirtieron, nunca se arrepintieron, porque no es lo mismo ser iluminado que arrepentirte, no es lo mismo. Y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero continúa viviendo su vida como si no las conociera, haciendo prácticamente literalmente lo que quieren, lo que se les antoja. Pero ¿sabes qué? Sí creen en Dios. Pues si tú crees en Dios, estás como dice ahí, los demonios también creen, nomás que ellos tiemblan. Entonces una persona que ha sido iluminada no necesariamente quiere decir que es cristiana. Es una persona que ha escuchado acerca del evangelio, que han oído que si tú te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo, Cristo te va a perdonar tus pecados, que una vez que te arrepientas te van a dar el Espíritu Santo para que tú empieces a amar a Dios, a creer en Dios, a servir a Dios, que tú una vez que mueres vas a pasar a la presencia y vas a ser un hijo de Dios que va a ser recibido en la gloria, donde la salvación que Cristo nos otorgó es tuya para siempre, porque Dios te la regaló. Una persona que ha oído esto, como lo acabas tú de escuchar, es precisamente lo que gente iluminada había escuchado.
pero no se arrepintieron. Tú ya ahorita, si tú no eres cristiano y estás aquí de visita y vienes aquí, tú ya ahorita no tienes excusa. Ya estás iluminado en ese aspecto. ¿Sabe el Señor cómo traer a nuestras vidas una claridad que es importante y que nos habla a través de su palabra de una manera tan clara? Y les voy a dar un ejemplo bíblico, porque estas cosas parecían en ocasiones tan complejas que sí necesitamos ver. ¿Dónde puedo leer yo en la Biblia? Aquí, primera de Juan, en Juan 1:9, no primera, Juan 1:9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Dice el apóstol Juan. Ahora la pregunta es, ¿esa luz salvó a la gente? La alumbró, pero no la salvó. Alumbra a todo hombre, o sea, el evangelio está disponible para todo hombre, pero no todo hombre va a responder a esta buena noticia. Ahora seguimos ahí, dice, probaron del don celestial. Y aquí podía yo hacer una pregunta y tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes en un momento dado podrán decir, pues yo soy de esos. ¿Cuándo has visto tú la mano de Dios en tu vida? ¿La has visto en algún momento dado? ¿Has visto tú que lo que Dios te dio viene del cielo? Tú has probado del don celestial. Cuando tú en tu entendimiento, en tu vida puedes ver la misericordia, la mano, el cuidado de Dios en tu vida, tú has probado del don celestial. Tú dices, ese fue Dios. Yo he estado con personas que no conocen a Cristo y me han dicho, hijo, pastor, si no fuera por Dios que me han hablado y que la Biblia dice, yo no sabría qué onda con mi vida. Han probado del don celestial. Has tú sido partícipe de cierto modo de la misericordia de Dios. De hecho, el Salmo 34, versículo 8, tiene una invitación por parte de Dios. Dice, probad y ved que el Señor es bueno. Otras versiones, les decía ahorita en la mañana, es gustad y ved qué bueno es el Señor. O sea, hay una invitación. Esta gente gustó del don celestial. Tuvieron la oportunidad de saber que Dios es bueno y misericordioso, como lo supo el pueblo de Israel. Al haber salido de Egipto, 40 años fueron alimentados por Dios, fueron cubiertos con la nube y cuidados con la columna de fuego. O sea, esta gente vio, probó, comió el maná, las codornices, tomaron del agua. Estos probaron del don celestial. ¿Y cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? Qué cosa tan tremenda. Ellos vieron. Pues ellos vieron. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Fueron ellos partícipes del Espíritu Santo. Pues ¿y esto cómo lo vemos? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo andaba echando fuera demonios? Y gente lo acusó y le dijo, este echa a los demonios por el mismo Belcebú. Esta gente vio a Jesús echar fuera demonios y la gente dijo, esta no es otra cosa más que la obra del diablo. A esas personas el Señor Jesucristo le dice, todo pecado se le va a perdonar al hombre, todos, menos uno. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. No se le va a perdonar ni aquí ni allá. ¿De qué está hablando? De atribuir las cosas del Espíritu Santo de Dios al diablo. Y esa gente lo vio. Y la cosa más tremenda de todo, o sea, endemoniados bien tremendos, lo vieron. Y dices tú, ¿cómo puede ser posible que alguien le hable a un ente adentro de una persona y salga? O sea, eso no puede ser el diablo. El diablo hace maldades. Y esta gente quedaba perfectamente bien. Dice el Señor, esos que probaron del Espíritu de Dios y le atribuyen las cosas de Dios al diablo, dice, no pueden ser iluminados.
Ya la perdieron. Ya no hay nada que se pueda hacer con ellos. No es, y si tú estás aquí, tú vienes aquí, cantas y crees en las cosas de Dios, no te asustes, o sea, esto es una cosa muy delicada, esto es todo más allá de lo que tú y yo comúnmente haríamos. Gustaron de la buena palabra. O sea, gente que había escuchado profetas, que había escuchado a algunos de los discípulos tal vez, de estos que están aquí, escucharon acerca de la salvación. Y algunos de ellos, al haber escuchado la palabra de Dios, fueron afectados de una manera bien trascendental. ¿Y cómo sabemos que fueron afectados de una manera trascendental? Porque luego cuando vemos nosotros en la parábola del sembrador, vemos que una parte de las palabras, de la semilla, cayó en tierra donde la gente que la recibió con gran gozo. O sea, y gloria a Dios por esto, y andaban bien emocionados. Pero luego sigue diciendo ahí mismo que una vez que vinieron las dificultades, las turbulencias, los problemas en la vida, se dejaron todo. Entonces, el autor de Hebreos, en esa parte de la escritura, una de las cosas que quiere es advertirle a la gente de los hebreos acerca de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba en persecución. Entonces, una de las pruebas de un verdadero creyente es que cuando pasa por las pruebas difíciles de su vida, por las tragedias que habrán eventualmente de venir en algunos casos, permanecen fieles. Esa es una de las evidencias más fuertes y sólidas de un verdadero creyente. Pasa por tribulación, pasan por los vientos, las tempestades, y la persona sigue caminando con Dios. Y puede decir, el Señor me ha dado, el Señor me ha quitado, sea su nombre bendito. Esta es una clara dirección a todos aquellos que en un momento dado escuchan la palabra y se emocionan, y luego empiezan a venir esas dificultades y dicen, ¿sabes qué? Nos vemos, yo estaba más a gusto antes que no sabía nada de Dios, yo estaba más a gusto. Y yo no dudo que estés más a gusto como estaban los israelitas en Egipto, que comían melones y, ¿qué dice ahí? Puerros y cebollas y cosas terribles. Las cebollas, yo sé que les gustan a muchos, pero estaban bien a gusto. Y dice, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste aquí al desierto? Para hacernos morir de hambre. Estaban en libertad. Pero ahora se quejaban. Y sigue diciendo, dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Wow, esto está tremendo. El Señor Jesucristo manda a los discípulos a que vayan a predicar el evangelio. Y van los discípulos, y una de las cosas que sucede, aparte de los milagros que habrán hecho ahí, dice la palabra que regresaron bien contentos con el Señor, y les dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dice Jesús, no se alegren de eso. Y yo le dice, bájale, Señor, no le exageres. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque hay milagros mentirosos. Hay milagros mentirosos. Puede haber que tú hables lenguas, que tú hagas milagros, que tú hagas cosas tremendas y tu nombre no esté escrito en el libro de la vida como estaba el de Judas, no estaba escrito. Él iba con ellos. No pasó nada en la vida de Judas. Oyó todos los sermones de Jesús. Todos los sermones de Jesús. Tuvo el mejor maestro. O sea, vio a Jesús andar en el agua. Lo vio multiplicar los panes, los peces. Y este hombre
andando con ellos, pareciéndose tanto a ellos, que en la noche en la que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, en la última cena, y Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todos los demás empezaron a preguntar, ¿seré yo? Miren, si Judas hubiera sido tan obvio, y hubieran dicho, ¿qué, Señor, es este? ¿Qué onda? A ver. No había distinción. Era exactamente igual que ellos. Anduvo con ellos todo el tiempo. Y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Dice uno, caray, o sea que si yo hago milagros y yo le hablo a un endemoniado y suelta a la persona, el demonio, puede ser que yo lo pueda hacer. Sí, sí lo puedo hacer, porque dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y es precisamente ahí donde nosotros podemos ver esa parte de Mateo 7:22 que mencionamos aquí frecuentemente y que es importante que lo tengas en cuenta. Muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les voy a decir, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es una persona que constantemente está pecando, sabe que está pecando, no le importa que está pecando, pero se dice cristiano, va a ser una persona que va a llegar a la presencia de Dios y tal vez le diga, Señor, yo no falté a la iglesia ningún domingo. Y fui fiel con mis diezmos. Y yo serví en Aguana, yo serví en los grupos de casa. No sé quién eres. Eso van a decirle que vinieron y hicieron muchas cosas, pero lo que no van a haber hecho es la voluntad de Dios. Muchos de ellos, hermanos, tal vez hayan en un momento dado hasta hecho una profesión de fe. Y eso es en gran parte por lo que nosotros nos abstenemos de hacer llamados al público, al frente. Ven aquí para que hagas tú una oración. Espérate. La Biblia no te habla de oración, te habla de que confieses reconociendo en tu corazón que Cristo es el Señor y que tú te arrepientes de tus pecados, que le entregas tu vida, lo recibes como tu Señor para que gobierne entonces tu vida y lo vas a hacer público. Está Romanos 10, 9 y 10, ya que si confiesas con tu boca, crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Aquí es donde sucede todo. Lo comunicas. Cristo es mi Salvador. No eres una persona que se anda escondiendo en su cristianismo con los que no conocen a Dios para que no te critiquen, no te juzguen, no te desprecien. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo va a ser una persona que va a hablar de Cristo en todo tiempo. Tienen ahí en su primer nota que el que cree, ya lo he puesto, creo que es la tercera vez que lo pongo porque se me hace bien importante, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, cree, pero el que no obedece, creer y obedecer, casi sinónimos, no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No obedecieron. Fueron personas que sabían, pero no hicieron absolutamente nada. De hecho, los vemos en ocasiones a gente como esa, y luego nos dice también ahí en la primera carta de Juan, salieron de nosotros, aquí andaban, se comportaban, hablaban como nosotros, hablaban cristianís, pero en realidad no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y una aclaración, hermanos. Aquí va a haber personas, ahorita que presentamos a los nuevos miembros, va a haber personas a los que la gente le va a caer eventualmente a estar en misión de gracia. Se van a ir, no les gusta como predica Memo, o yo, o Armando. Al otro Armando no. Pero se van a ir. Alguien o algo le va a pasar aquí que, ¿sabes qué? Nos vemos. Si se van a otra iglesia a servir, a continuar creciendo, gloria a Dios,
no está hablando de esos. Está hablando de la gente que se aparta de la iglesia. Una vez llegó un hombre aquí conmigo hace algunos años y me dice, ¿sabes qué, pastor? Vengo a decirte que me voy a otra iglesia. Y le digo, ¿alguna razón? Sí, me dice, yo ya no estoy recibiendo alimento a mi alma. Dije, ok, no, le digo, yo no puedo hacer nada. O sea, da el vato limitado, capacidad medida. Yo lo entiendo, eso les tocó a ustedes. Digo, gracias a Dios por Memo, tan truchota y los otros, ¿verdad? Pero le dije, pues que Dios te bendiga. Y no sé, yo no tengo la costumbre de preguntarle a la gente más cosas porque ya me dicen ese tipo de cosas, vienen muy decididos. Le dije, oye, no les va a pasar a ustedes si llegan a mi oficina y me preguntan esto. Le dije, ¿no andas tú buscando una chica por ahí? Sí, fíjate que sí, me dice. No, le digo, pues déjame orar por ti, que Dios te bendiga. Sí, soltero, por supuesto. Sí, está soltero, ¿verdad? Sí, o sea, personas que en un momento dado pueden andar con nosotros, pueden ser parecidos a cualquier creyente. Como decía el pastor R.C. Sproul, decía, Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y sin embargo su corazón permaneció sin cambio alguno. La mayor traición proviene de aquellos que parecen estar más cerca de Cristo, como Judas. ¿Judas se arrepintió? No, a Judas le pudo lo que hizo. Tuvo un remordimiento. Judas no tuvo un arrepentimiento. La tristeza que viene a consecuencia de pecado en un creyente nos da vida, nos lleva a arrepentirnos, a salvación, como dice 2 Corintios 7:10. Sin dejar un pesar, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay arrepentimiento. En el capítulo 8 del libro de los Hechos tenemos una historia donde está Simón el mago. Andaban los discípulos predicando el evangelio y Simón, un mago, un hombre que hacía magia y ganaba dinero, mucho dinero, vio que le ponían las manos a las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo y empezaban a adorar a Dios en lenguas, etcétera, etcétera. Dice ahí de Simón el mago, dice, creyó y se bautizó. Creyó Simón el mago y se bautizó. ¿Ok? Sigue hablando ahí la historia. Cuando los ve a los discípulos que están orando y poniendo las manos, le dice, ¿sabes qué? Te doy una lana para que me des también ese poder. Le dice, tu dinero perezca contigo porque estás en prisiones de hiel y de amargura. Si estás perdido. A ver, espérate. ¿Cómo está aquí la onda? Creyó y se bautizó y este hombre le dice, estás perdido. Ruega a Dios para ver si te permite que te arrepientas. Oh, wow. Yo ya había hecho una oración de fe. Ya me he bautizado. Estás perdido, le dice. No, ¿sabes qué? Por favor, oren ustedes por mí, dice. Porque esta es una situación bien delicada. Por favor. Gente que tiene apariencia, dice cosas, hace cosas, pero siguen estando atados, están en amargura. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses hablándole ahora de Demas, de un hombre que anduvo con él en el evangelio, predicando, ministrando. Dice el capítulo 4, no los busquen, lo voy a decir muy rápido, se me está acabando el tiempo. Colosenses 4:14, aquí menciona el apóstol Pablo a Demas como un colaborador de él. Lucas os saluda, el médico amado y Demas. Filemón 1:24, Pablo incluye entre sus amigos de ministerio, de trabajo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, este era un hombre que andaba con él, andaba con ellos en el evangelio. Y en la última carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Han visto ustedes pastores y hombres de Dios que de repente ya los ven en el ministerio? Es uno de ellos. Yo sé que, si no todos, la mayoría de los que están aquí han escuchado de Billy Graham. Un extraordinario predicador. 2 hombres trabajaban con él.
Chuck Templeton, tal vez hayas oído de él. Era un predicador carismático. En sus campañas de miles y miles y miles y miles de personas por todo el mundo andaba con él. Se consideraba incluso más talentoso que Billy Graham. Sin embargo, con el tiempo comenzó a cuestionar la veracidad de la Biblia, especialmente en relación con la ciencia y el problema del sufrimiento que a mucha gente afecta. Abandonó el ministerio, se convirtió en agnóstico, argumentando que no podía reconciliar la fe cristiana con la razón. Escribió un libro que se llamaba Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Adiós, adiós. Mis razones para rechazar la fe cristiana. Al final de su vida dijo que sentía amor por Jesús y lo extrañaba mucho. Ron Clifford, ustedes ven a sus campañas, ahí salía este tremendo, yo lo llegué a ver. Otro con un talento impresionante, impresionante hombre. Y se esperaba que superara a Billy Graham en impacto. Wow, ¿cómo estaría? Dice, sin embargo, su vida tomó un giro trágico debido al orgullo, los excesos y el alcohol. Se apartó del ministerio, terminó en la ruina y a los 35 años de edad murió en una casa abandonada. Algo empezó a estancarse, algo le empezó a desagradar, algo empezó a afectar su alma que empezó a cuestionar, a pesar de haber tenido muchas de estas particularidades. El verdadero creyente, hermanos, no se aparta de los caminos de Dios. Es una persona que sufre y llora y batalla y clama y se humilla cuando las cosas en su vida no están bien. A pesar de que podamos en un momento dado tener un cuestionamiento, seguimos adelante. Pero cuando las personas empiezan a perder el gusto por la oración, hermanos, yo creo que no hay un placer y un privilegio más impresionante que le han sido dado al hombre que podamos hablar con Dios. Yo no creo que haya. O sea, que yo platique con mi papá todos los días, que me ama, me cuida, me protege, me bendice, me corrige, me exhorta, me castiga, porque dice que Dios al que toma por hijo lo azota, me ha castigado duramente. Yo digo, cuando alguien deja de orar, cuando alguien ya le empieza a dar flojera a leer la Biblia, cuando ya venir a la iglesia empieza a ser problemático, cuando ya las reuniones del grupo de casa, en lugar de ir, voy a ir a bendecir, voy a ir a dar de lo que el Espíritu de Dios me está dando a mí, voy a ir a servir a las criaturas que tanto necesitan, que haya personas piadosas que les den de lo que han aprendido, y empiezan desafortunadamente a caer sin darse cuenta de que algo no está bien en ellos. Es increíble cómo podemos nosotros ver las advertencias que nos ha dado ya ahorita, de las cuales les voy a leer del capítulo 3 de Hebreos, donde el versículo 12, eso ya lo predicamos, dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad. Aquí esto no me está gustando, no estoy de acuerdo con ello, etcétera. Para apartarse del Dios vivo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Estoy leyendo de Hebreos 3, 12 y 13. Antes, de importancia en la iglesia, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, una poquitita de levadura leuda toda la masa. Si tú pecas, que pecamos, en lugar de apartarte, busca ayuda, humíllate. No habrá alguien, espero que no haya alguien que diga, ay no, yo no me puedo relacionar contigo porque yo no peco de esa manera. Hermanos, pecamos de esa manera y mucho más. En Hebreos 10:26, más adelante, lo veremos de ver eventualmente.
Porque si continuamos, 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Si tú has sido partícipe del Espíritu Santo, de la buena palabra de Dios, de su gracia y misericordia, y tú sigues pecando intencional y deliberadamente, hermano, te tengo que decir, tú si eres creyente te vas a seguir arrepintiendo, pero si tú no eres hermano te tienes que arrepentir. Porque tú vas a estar enfrente del Señor Jesucristo y le vas a dar cuenta de todas y cada una de tus acciones. Porque nadie te va a defender. O es el Señor Jesucristo tu abogado, defensor, o es tu juez, acusador, y no ha perdido ni un caso. Y no lo va a perder. Hebreos 12:25, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, a un Moisés que les dijo arrepiéntanse, no se arrepentían, a un Josué, a un Abraham, a un David, esas gentes pagaron con sus vidas. Dice, si a la gente, dice, que les habla sobre la tierra y si no le haces caso, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Somos amonestados, hermanos, exhortados, corregidos, aquí en la tierra por la palabra de Dios, por su Espíritu Santo, por los hermanos que nos pueden echar la mano para caminar juntos con el Señor. Si aquí no hacemos caso a esas cosas, ¿cómo creemos que vamos a hacer caso después? No va a haber nada. Y termina esta parte de la escritura donde dice en el versículo 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Qué les está diciendo ya en esta última parte? Tú eres como la tierra a la cual le cae la lluvia y la nieve, la humedece y la hace producir o fruto de vida eterna o espinos. Si tú eres de las personas que están recibiendo la palabra de Dios y hay en tu corazón un deseo de arrepentirte, de dejar de practicar pecados, de parecerte a Cristo, tú estás siendo bendecido. Pero si tu corazón permanece inerte, en tu corazón no hay cambios, no hay ni siquiera el deseo de cambiar, porque andas o estás tranquilo en las cosas de Dios, dice, está a punto a ser maldecida y quemada. Esto es de lo que nos habla el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. Dice A.W. Tozer, nadie tiene derecho a creer que es realmente un cristiano a menos que busque humildemente obedecer las enseñanzas de aquel a quien llama Señor. Wow, qué tremenda cosa, hermano. Diría Dietrich Bonhoeffer, un hombre ejemplar, dice, el cristianismo implica una transformación profunda que va más allá de la mera asistencia a actividades religiosas, significa entregarse por completo a una vida de obediencia, servicio y amor, lo cual naturalmente involucra enfrentar desafíos y responsabilidades. No hay vuelta de hoja, hermanos. O sea, un creyente que ha sido llamado por el Señor ahora va a vivir para hacer la voluntad de Cristo, no la de él. La verdadera espiritualidad, hermanos, la verdadera espiritualidad requiere de un compromiso personal, activo. No basta, hermanos, con escuchar, sino que es fundamental y necesario actuar de acuerdo con lo que se ha aprendido, con lo que se ha escrito. Esto incluye asumir responsabilidades en la comunidad, en el ministerio, y en el crecimiento personal siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos orando. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a cada uno de los que estamos aquí, que ha traído alguna convicción al Espíritu Santo. Padre, el día de hoy, ante esta tremenda palabra,
Queremos rogarte juntos en el nombre de Jesús que nos libres de pasividad, de indiferencia, de querer permanecer como niños que no crecen, que no maduran, que quieren seguir tomando leche sin buscar compromisos genuinos que nos lleve a obedecer y a negarnos a nosotros mismos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de cada una de las personas que el día de hoy me está escuchando. Todos los que están aquí, Señor, los que nos ven por internet, Padre, ten misericordia de nosotros. Que no vayamos a estar creyendo que somos salvos y estamos bien perdidos. Padre, yo bendigo tu santo nombre por toda persona que aquí tú has traído, que se ha arrepentido y que efectivamente vemos esos cambios drásticos, esa toma de decisiones que van en contra de ellos mismos, donde el nombre de Cristo está siendo predicado sin vergüenza, poniéndolo en alto tu nombre, Señor. Yo los bendigo, te pido por ellos y te doy gracias por cada persona que tú has salvado y que has traído a esta iglesia, Padre. Y por los que me escuchan que no te conocen, Padre, ten misericordia de ellos. Te suplicamos juntos que no haya ninguno en este lugar que esté en ese estado. Te damos gloria, te damos honra y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.